Bienvenidos a otro episodio de Grandes Letras Chiquitas, donde hacemos grandes las letras chiquitas de la vida, de las finanzas y de muchos temas en particular. Y hoy, como es costumbre, traigo un invitado muy especial, pero en especial yo admiro mucho a Giovanni, que es nuestro invitado. Ahorita voy a dejar que se presente, porque no solamente trae una trayectoria que mis respetos en muchos ámbitos, profesional, académico, logros que la verdad ha hecho cosas impresionantes que nos irá platicando. Pero también yo creo que es de los mexicanos que trae ganas de hacer las cosas diferentes, trae ganas de ayudar, no es como, mira mis logros y voy haciendo cosas fregonas que sin duda las hace. Es más, encontré una frase que ha usado en sus redes, en algunos foros lo he visto, y dice algo como, creer en tus sueños es creer en un México mejor, en un mejor México, pero no lo dice a la ligera, de verdad yo creo que es de los que sí lo cumple. Giovanni, bienvenido, y la verdad es que ¿quién mejor para que nuestra audiencia conozca quién es Giovanni, que tú mismo te presentes, te introduzcas y nos cuentes un poquito quién eres, qué haces aquí y con eso te vayan conociendo? Bienvenido. Bienvenido al podcast donde hacemos grandes las letras chiquitas de la vida, los negocios, finanzas, bienestar, tecnología, estilo de vida y muchas áreas más, siempre de la mano de los mejores expertos. No, pues muchísimas gracias, Manolo, por la invitación. La verdad es que me da muchísimo gusto estar aquí platicando contigo y creo que va a ser una conversación bastante interesante. Pues nada, mi nombre es Giovanni Amador Olvera. Yo soy originario de Puebla. Pasé, digamos, toda mi infancia, toda mi adolescencia en Puebla. Eventualmente, pues también he crecido en Cholula, he pasado varios años viviendo en Cholula, que es parte del estado de Puebla, un municipio del estado de Puebla. Digamos, ahí he crecido, estudié ahí la universidad, estudié la prepa, estudié la universidad, justamente estudié en la misma universidad que Manolo, en la Universidad de las Américas Puebla. Estudié economía en esa universidad. Posteriormente, digamos, entonces soy un economista de profesión. Posteriormente, pues he hecho cosas en sector público, en ONGs, siempre con una idea de hacer análisis económico, como para mejorar, digamos, temas enfocados a desarrollo económico. He trabajado en gobierno del estado de Puebla, he trabajado en distintas ONGs y desde 2015 pues me incorporé a trabajar a Banco de México. Ahí ya más temas como financieros, macroeconómicos, y desde 2015 estoy trabajando ahí en Ciudad de México. De Puebla me mudé a Ciudad de México para trabajar en el banco y llevo pues 7 años trabajando ahí con un intervalo de una maestría de 2010 a 2019 que estudié, que me fui a Estados Unidos a estudiar, una maestría en administración pública. Y bueno, desde 2019 me reincorporo a Banco de México y desde entonces pues estoy trabajando ahí. Hago también algunas cositas de docencia, doy clases en algunas universidades aquí en México, algo que también me apasiona muchísimo. Buenísimo, con eso nos das una muy buena introducción. Algo que vamos a hablar más adelante, ahorita tengo un par de preguntas antes de llegar a eso, pero justo les voy haciendo un spoiler a los que nos escuchan. Giovanni nos comentaba de su trayectoria, sector público, privado, diferentes proyectos, pero también que se fue a estudiar la maestría. Les voy haciendo un spoiler, porque de eso yo estoy sorprendido y creo que es un sueño de muchos mexicanos y lo vemos en las películas, lo vemos en muchos lados, pero ya conocer a alguien que lo haya logrado, y quiero que luego abundemos en ello, es que Giovanni se fue a estudiar ni más ni menos que a Harvard. Entonces, ya nos contarás un poquito más adelante, pero hay una pregunta que me gustaría hacerte también antes. Pues yo he visto tu trayectoria pues muy clara, de como dices, economista, luego te fuiste a diferentes organizaciones, te fuiste a estudiar a Harvard, y te quiero preguntar, ¿tú siempre has sabido a lo que te querías dedicar cuando eras más chavo? ¿Ya tenías como muy claro este camino de a qué te querías dedicar el resto de tu vida? ¿Tenías muy claro que querías ser economista? ¿Tenías muy claro que querías ir a Harvard? Tu trayectoria la veo súper bien establecida, muy estratega. ¿Ya tenías esa claridad desde muy chavo y desde siempre? Yo creo que ha sido una cosa que ha venido a pasos, ¿no? Digamos, cuando decidí estudiar economía, pues fue un poco porque me encantaban las matemáticas, siempre como que le encontré muchísimo gusto a las matemáticas, pero también el aspecto social. Yo vivía en Cholula y, bueno, no sé si saben un poco, el municipio de Cholula es de los municipios pues, más desiguales en México. Entonces, pues digamos, todos los días caminaba por Cholula y era ver como esta
estos contrastes, ¿no? Gente con muchísimo dinero o no muchísimo dinero, pero de altos ingresos que tenía oportunidad de pues, estudiar en dos de las mejores universidades en México. Ahí estaba pues, la UTLAB y el TEC de Monterrey. Por otro lado, pues también ibas a la parte del centro de Cholula y pues veías a gente pues, vendiendo flores, gente vendiendo verduras que probablemente pues, tenían bastantes carencias, ¿no? Entonces, mi vida fue justo como ver muchísimos contrastes. Mi historia familiar también, digamos, vengo de una familia donde pues mi madre era el único sostén de la casa, éramos 3 hermanos, teníamos muchísimas carencias. Entonces, como que siempre viví como en este contexto de contrastes, como por un lado, ver todos los días en la universidad estas personas con dinero y por otro lado en casa, cerca en mi comunidad también ver gente pues pobre, como que me orientó a estudiar o tratar de entender de dónde surgían estas desigualdades. Justo también me tocó la crisis económica del 2008, cuando yo estaba en la preparatoria, entonces pues en todo momento era crisis, desempleo, ¿no? Que escuchabas en los noticieros. Entonces creo que eso me ayudó muchísimo a tomar la decisión de estudiar economía en la universidad. Y ya luego en la carrera, creo que ahí fue como el punto donde empecé a interesarme digamos, por profundizar en la economía, pero también por este tema de la maestría en el extranjero. Tuve la oportunidad en la universidad de tener digamos, me gané una beca para estudiar una semana en Estados Unidos, en la Universidad de Brown, y luego tuve la oportunidad de también estudiar en Harvard una semana. Entonces, como que fueron estas experiencias que me ayudaron como a pensar en los siguientes pasos, ¿no? Creo que en la universidad fue donde surgió la idea de estudiar en el extranjero, pero fue a partir de experiencias, ¿no? Y ya luego empiezo a trabajar, sabía que me encantaba el sector público, yo siempre he creído que el sector público puedes realmente tener un impacto en la vida de muchas personas, entonces desde siempre tuve esta inquietud de trabajar en sector público, y entonces pues decidí tomar este paso, y eventualmente una vez que tomé este paso, sentí que era necesario ya la maestría para seguir profundizando. Entonces, digamos, un poco a tu pregunta, creo que han sido experiencias particulares en momentos particulares que me han ayudado como a definir este trayecto en la vida. Lo que sí creo es que una vez que llega esa experiencia, creo que es muy importante hacer un plan, ¿no? Creo que nada pasa por casualidad. Estas, digamos, oportunidades, creo que el estudiar en Harvard o tener un trabajo en una de las instituciones que creo son de las mejores públicas como Banco de México, pues implican un plan, implican un proyecto, implica estudiar, implica prepararse, implica presentar exámenes, implica muchísimas cosas. Entonces creo que las experiencias son importantes, pero de las experiencias pues también lo siguiente es pensar en un plan. Entonces yo siempre he sido de las personas que le gusta como estructurar muy bien qué es lo que sigue, cuál va a ser el siguiente paso que uno va a dar. Y entonces no es que desde secundaria sabía que iba a estudiar en Harvard o iba a trabajar en Banco de México, fue como paso por paso saber qué es lo que quería, dado experiencias, y después trazar un plan que creo que es muy importante. Me encanta lo que dices, pero aquí me gustaría que profundizáramos un poco más porque allá afuera está lleno de frases motivacionales, está lleno de echaleganismo. Oye, sí se puede, todos podemos salir adelante. Y ahorita yo que te he conocido y que nos hemos visto pues, a lo largo de varios años de forma espaciada, pues yo voy viendo justo los resultados del plan. No sé cuál sea el plan, pero yo vi al Giovanni ahí en la universidad, que no nos tocó convivir en la misma generación, pero nos ubicamos. Luego veo a Giovanni ya que uno se entera, ya está dando sus primeros pasos, ya se fue a Harvard, ya está en un buen puesto, va caminando. Yo nada más voy viendo los avances. Ese plan que hablas, ¿cómo lo estructuramos para que no se quede justo en lo que la gente ve en redes de todos podemos triunfar, todos podemos ser millonarios, ok, está bien la motivación, pero ¿cómo estructuras este plan? ¿Cuáles son las herramientas, vaya? Yo la verdad creo que la motivación es muy importante. O sea, yo creo que el primer paso es como tener la motivación, ¿no? Creo que ese es un paso fundamental y es el primer paso y es un paso muy importante. Ahora, creo que es importante que esa motivación no se pierda, ¿no? Es como cuando ves una película de Rocky y dices al siguiente día, pues me voy
voy a hacer ejercicio, ¿no? Porque quiero estar igual de marcado que Rocky, ¿no? Entonces el día siguiente te paras, haces ejercicio, pero ya al tercer día o a la semana, pues ya lo dejaste, ¿no? Porque la motivación se perdió. Entonces creo que es muy importante tener la motivación, pero lo que creo que es más importante es saber cómo, digamos, conservar esa motivación a lo largo del tiempo. Y eso es lo complicado, ¿no? Cuando las condiciones son difíciles, cuando las cosas no salen bien, debes de encontrar algo que siga motivándote, ¿no? Y eso es lo más complicado, encontrar la motivación todos los días. Cada quien encuentra sus formas de seguir motivado. Yo encontraba mis formas, ¿no? De repente, por ejemplo, sabía que me quería estudiar a Harvard y entonces me compré una playera de Harvard, ¿no? Y entonces la usaba todos los días, y era una forma de recordarme cuál era el objetivo último, por qué estaba haciendo esto todos los días, ¿no? Entonces, yo te diría, primero, creo que la motivación sí es importante, pero más importante que la motivación es cómo conservar todos los días esa motivación, ¿no? Y eso es lo difícil, ¿no? Hay distintos métodos, a mí me funcionaba como tener claro en una playera, por ejemplo, que me quería ir a estudiar a Harvard. Ahora, en términos de planes, ya una vez que tienes la motivación, lo que tú decías, creo que es importante estructurar un plan. Y ese plan pues tiene que estar basado en cuál es el fin último que quieres conseguir, ¿no? Entonces es como una cosa hacia atrás, definir qué es lo que quieres y entonces como irte para atrás. Pues quiero ir a estudiar a Harvard, ¿no? Por ejemplo. Entonces necesito pues tener un buen proceso de aplicación. Ese proceso de aplicación implica exámenes estandarizados, implica tener un buen puntaje en inglés, ¿no? Implica tener buenas cartas de recomendación. Esas son las cosas que necesitas. Bueno, entonces te vas un paso atrás. ¿Qué necesito para tener estos exámenes estandarizados? Bien, ¿no? Tener buenos puntajes. Pues necesito estudiar, necesito comprar libros. Y luego te vas un paso atrás. ¿Qué necesito para estudiar bien, ¿no? Pues necesito, no sé, estructurar mi agenda de tal forma que tenga todos los días 2 horas libres en la noche, ¿no? Entonces es como un proceso hacia atrás. Eso siempre me ha funcionado. Primero, no perder de vista cuál es el objetivo y una vez eso, irte para atrás. Ahora, sobre este proceso, pues es importante la disciplina. Creo que la disciplina es otra cosa fundamental en cualquier cosa, ¿no? Yo la verdad no soy una persona inteligente, no soy una persona con dinero, no soy una persona con influencias, soy una persona bastante normal. De hecho, mi contexto de vida es, mi vida es una historia de pues, una persona con muchas carencias, ¿no? Yo no tengo un título, un apellido raro, extravagante, no tengo influencias, no soy nieto de Slim, no muchas cosas. Lo que siempre me ha funcionado y creo que es mi ventaja comparativa, como le decimos en economía, es que soy bastante disciplinado y creo que la disciplina te puede ayudar a cubrir muchas carencias que tengas, ¿no? Entonces creo que la disciplina pues implica eso, justamente cuando los días son malos, cuando las cosas no salen bien, sentarte y hacer lo que tienes que hacer como está diseñado tu plan, ¿no? Entonces paso a pasito, dar esos pasos muy disciplinado, pensando en este proceso hacia atrás, y entonces poquito a poquito irte comiendo el pastel, ¿no? Porque si quieres comerte el pastel de un bocado, llegar a Harvard implica comerte un pastel de 15 años, ¿no? O sea, si te lo quieres comer en un mes, pues es complicadísimo, seguramente te vas a enfermar, pero poco a poquito, en un año, ¿no? Pensando que es un plan a un año, pues te vas comiendo todos los días un trocito de pastel y al año pues se hace muy ligero y lo puedes hacer, ¿no? Entonces creo que eso es importante, la motivación muy importante. Segundo, creo que es importante tener un plan, pero pensando hacia atrás, ¿no? Que este es el objetivo final, ¿qué necesito hacer para ese objetivo? Y tercero, la disciplina, que es crucial para conseguir. Está buenísimo. Yo creo que esas pequeñas victorias, ¿no? Por ejemplo, ahorita usaba la analogía de Rocky, bajar de peso. Pues sí, si te pones la meta de quiero bajar 20 kilos en un mes, no hay manera, o no saludablemente, pero oye, quiero de aquí a esta fecha bajar tanto, y de aquí a esta fecha que me quede el pantalón, y de aquí a esta fecha poder correr a esta velocidad, y esas pequeñas victorias te van. Yo creo que a mí es lo que me ha funcionado ese motor y coincido totalmente con lo que dices. Ahorita empezabas a hablar de requisitos, ¿no? De, oye, pues empezar a pedir pues, varias cosas, de las solicitudes, carta de recomendación. Hay una que me intriga, el tema de las calificaciones. Y creo que ese es un debate que pues muchos internamente podrían tener de, oye, para realmente triunfar en el mundo profesional o académico, ¿necesito ser la persona de 10 o a lo mejor puedo ser el de 9 pero con otros skills, o a lo mejor puedo ser el de 7 pero con muchos contactos? ¿Tú
sé que aquí hay muchos caminos, pero tú en tu camino y en tu experiencia, ¿cuál crees que es aquí el camino correcto en ese sentido de calificaciones? Mira, yo te puedo decir que las calificaciones, desde la primaria, secundaria, preparatoria, en la universidad, han sido lo que me han ayudado en la vida. Creo que es importante entender un poco el contexto, ¿no? Yo creo que si eres una persona como en mi caso, que tienes muchas carencias, ¿no? Que tu familia probablemente no es de las mejores posicionadas, ¿no? En mi caso, por ejemplo, que mi mamá era madre soltera, que, digamos, a veces era complicado incluso hasta traer la comida todos los días a la casa. En esos contextos muy complicados, donde pues mi madre tampoco tenía como estos contactos, ella era trabajadora informal, empezó vendiendo chicharrines, eventualmente pues hizo trabajadora de vender bisutería, ¿no? Y con eso sacaba adelante a 3 hijos. En esos contextos creo que son importantes las calificaciones. ¿Por qué? Porque, o sea, tener becas, por ejemplo, no puedes tener una beca si no tienes buenas calificaciones, ¿no? Por ejemplo, yo cuando estudié en la Universidad de las Américas Puebla, me becaron al 100%, pero fue por mis becas de la preparatoria, ¿no? Entonces yo no hubiera podido acceder a la Universidad de las Américas Puebla si no hubiera sido a través de esa beca, ¿no? Y esa beca se la daban únicamente a los 2, 3 mejores promedios de mi escuela, y era una generación como de 300 personas, ¿no? Entonces, sí importaban las calificaciones para acceder a estas, digamos, oportunidades, ¿no? Lo mismo que Banco de México, tener, digamos, tus calificaciones te abren muchas puertas y demás. Entonces, en un contexto donde si eres una persona que probablemente tiene muchas carencias, creo, como era mi caso, las calificaciones eran importantísimas, ¿no? Porque eso era como una señal a muchas personas de que esta persona, ok, no conozco su familia, no conozco su contexto, no conozco muchas cosas, pero sé que es un buen estudiante, ¿no? Entonces le voy a dar la oportunidad para que estudie, para que trabaje conmigo, para que haga muchas cosas, ¿no? Entonces, en mi punto particular, las calificaciones han sido importantísimas. Ahora, no es lo único. Digamos, una vez que ya cumples con este requisito, creo que en la vida, digamos, es importante también esta parte de las soft skills, ¿no? Cómo tú sabes, y eso creo que lo aprendí muy bien en la universidad, es no solamente tus calificaciones, sino cómo te relacionas con los demás, cómo hablas, cómo negocias, cómo presentas, cómo tienes amistades, ¿no? Este tema de las soft skills que creo que son muy importantes. Eso creo que es la segunda parte, pero un primer paso en mi punto particular, las calificaciones importan. El segundo es, bueno, tratar de desarrollar estas soft skills que son muy importantes. Y en conjunto, creo que esas dos cosas son los que te ayudan, digamos, en la vida, ¿no? En mi caso particular me ha ayudado muchísimo. Ahora, también decían, tenía amigos, por ejemplo, en la universidad que me decían, pues no estudies, digamos, las calificaciones no son importantes. Probablemente sí, si hubiera tenido los contactos y si hubiera tenido una familia con muchísimos recursos, probablemente sí, ¿no? Porque no necesitaba las becas, probablemente si mi familia tuviera recursos, no necesitaba becas, no necesitaba, probablemente mi papá si tenía una empresa muy grande, pues igual me iba a dar trabajo, ¿no? Probablemente ellos les funcionarían, ¿no? Pero entonces justamente lo que te digo, creo que depende mucho de los contextos. En mi caso, siendo una persona pues bastante, digamos, sin dinero, sin muchas cosas, pues me ayudó bastante. Yo veo ahorita una cadenita, ¿no? De gracias al buen desempeño en la prepa, se entró a la universidad y de ahí te fuiste a este curso, a esta estadía de una semana y de ahí eso te desencadenó la oportunidad más de Harvard y del trabajo. Entonces, a lo mejor el hecho de bien en la prepa terminó llevándote a Harvard y terminó llevándote a un buen puesto en una institución muy prestigiosa y puede ser ahí un pequeño error que hubieras tomado una decisión diferente, ¿no? Oye, pues yo a lo mejor no me importan las calificaciones, perdí la beca por, pues no sé, por irme de fiesta mucho, me ganó ahí, no sé, algo, ¿no? Y otra cosa que también ahorita decías es, mencionaste calificaciones, las cartas de recomendación y tocaste uno que creo que también es fundamental, que es el inglés. A ver, no tengo el dato reciente, pero alguna vez estaba leyendo un reporte que me parecía que el 5% de los mexicanos hablaba bien inglés. Entonces, pues un 5%, dicho otro modo, el 95% tiene ahí algunas carencias. Tú, supongo que tuviste que haber tenido un muy buen nivel para que seas admitido y para todo el trayecto. ¿Cómo manejaste este gran dilema de ser parte de ese 5%
y dominar esta área tan importante, el inglés? Y yo la verdad es que siempre he subido con el inglés, no me considero para nada una persona que hable muy bien inglés. Un poco por mi historia personal, yo siempre asistí a escuelas públicas, tanto primaria, secundaria, preparatoria. Esas épocas cruciales donde pues, es donde realmente puedes dominar el inglés, ¿no? Mientras más chiquito aprendes inglés, es mucho más fácil que puedas desarrollar, que puedas hablar mejor, ¿no? Que puedas hablar bien el inglés. En mi caso no fue así. Yo, digamos, un poco las carencias del sistema público educativo en México, pues es eso, que el inglés pues, no se enseña muy bien. Entonces yo hasta la preparatoria no pasaba en mis clases del verbo to be, ¿no? Fue hasta la universidad que me empecé un poco digamos, a relacionar más con el inglés, porque tenías que leer papers en inglés, algunos libros de algunos profesores estaban en inglés, ¿no? Algunas clases las tomabas en inglés. Fue entonces cuando ya empecé como, digamos, a involucrarme un poquito más con el tema de inglés, pero no fue hasta como 2 años antes que yo me quería ir a estudiar a Harvard, justamente regresando al tema del plan, que yo dije, ok, necesito conseguir un puntaje hay dos exámenes, ¿no? El TOEFL y el IELTS. En el TOEFL te piden, digamos, es una escala de 0 a 120, te piden más o menos de 100 o 110, dependiendo de la universidad, o sea, son puntajes altos. Entonces yo sabía que tenía que conseguir ese puntaje. Entonces dije, bueno, ¿qué tengo que hacer para conseguir? Dado que yo sé mis carencias, sé que el inglés no es lo mío, que nunca tuve la oportunidad de chico, que no lo manejo, que no sé hablar bien, que no sé escribir bien, que no lo entiendo bien, ¿qué tengo que hacer? Entonces lo que dije, bueno, tengo 2 años para preparar el inglés. ¿Qué es lo que hice? Pues fue meterme full a un curso, ¿no? De estos cursos que hay en Ciudad de México, donde vas de forma presencial. Entonces me acuerdo que en las mañanas me paraba a las 4 de la mañana, porque tenía que estar a las 6 de la mañana tomando mi curso, para luego a las 8 que salía de mi clase de inglés, pues irme a trabajar, ¿no? Entonces, pues era una disciplina, ¿no? De todas las semanas ir 3 veces por semana a tomar mi clase de inglés antes de irme a trabajar. Era bastante pesado, pero pues era algo que tenía que hacer, ¿no? Y entonces de esa forma, también, por ejemplo, en el trabajo, pues me ponía los audífonos y estaba escuchando podcasts en inglés, que fue una forma también como de mejorar el inglés. También trataba, por ejemplo, de ver películas en inglés, ¿no? O sea, como que me sumergí esos 2 años en inglés, tratando de mejorar lo más posible. Ahora, pues es una habilidad que digamos, se desarrolla en mucho más tiempo, ¿no? Entonces, para mí al final del día fue presentar el examen. A la primera no lo pasé, lo tuve que presentar creo que a la 3 veces el examen, pero fue hasta esa tercera que conseguí ya el mínimo, ¿no? Ok. Entonces, digamos, fue como una cosa de un plan, nuevamente. O sea, yo sabía que tenía muchas carencias, que el inglés lo tenía bastante mal. Fue decir, ok, necesito pensar en un plan y necesito ser disciplinado con ese plan, ¿no? Porque solamente me quedan 2 años para aplicar. Entonces hice justamente esto y al final fue que pude conseguir el puntaje y aún así, digamos, haber conseguido el puntaje no te asegura que llegas a la universidad y vas a entender todo, ¿no? Para mí también fue un reto irme a estudiar a Estados Unidos, a Harvard, porque justamente una cosa es el inglés didáctico, ¿no? Y otra cosa es ya cuando te enfrentas a un chino o a un indio o a una persona que, digamos, su inglés, su acento es muy complicado y tienes que rendir con esos acentos y demás. Entonces fue también una experiencia complicada, ¿no? Pero todo parte nuevamente de un plan, de ser disciplinados y creo que con eso, a pesar de todas tus carencias, creo que puedes en cierta forma avanzar y mejorar muchísimo, ¿no? No ser el cuate más bilingüe, no ser en mi caso la persona que hablaba inglés súper bien, pero sí mejorar, ¿no? Sí mejorar considerablemente y fue lo que me alcanzó para poder aplicar y ser aceptado. ¿Cuántas personas no se hubieran rendido en la segunda vez que no pasaste el puntaje mínimo? La primera, yo creo que pues una pequeña derrota, la que sigue. La segunda, yo creo que a muchos ahí hubieran dicho, no es lo mío, ya no pude, cuántas horas. Y yo porque me ha pasado, yo también me siento identificado con retos que no me salen la primera y la primera te duele, pero la segunda dices, no, es que no estoy hecho para esto. Y tener ese valor, ese coraje de, a ver, sí puedo. Y estoy seguro que si hubieras fallado la tercera, lo hubieras vuelto a hacer y a lo mejor era la cuarta, ¿no? Pero eso creo que requiere valor, saber, como lo dices ahorita, identificar tus carencias, decir, a ver,
me quito el ego y tengo que lograrlo. Y otra cosa que ahorita me surge la duda es, a ver, en las películas vemos, en algunas, que pues llegar a Harvard, no, me imagino que no es solamente una buena calificación, no es solamente un buen inglés. Ahorita tocabas, eso no te aseguraba nada. En las películas lo que vemos es que tienen que hacer algo extraordinario y tienen que ser socialmente buenos, tienen que haber hecho algún proyecto adicional, que hay un comité de aceptación y que las calificaciones es como el mínimo aceptado. Quiero saber si eso es real y si es el caso, pues tú por dónde fue tu camino. A lo mejor hay un tip, seguramente has platicado con algunos otros también que vivieron esta experiencia. Si es cierto eso y qué se tiene que hacer para poder ser aceptado entre cientos, miles de solicitudes que han de llegar. Sí, yo creo que lo importante, digamos, hay cosas comunes denominadores, ¿no? Tienes que pasar tus exámenes estandarizados, tienes que tener buenas cartas de recomendación, tienes que haber hecho, digamos, ensayos interesantes, ¿no? Pero yo creo que ya una vez que estuve en la escuela, en Harvard, entendí muy bien pues de qué se trataba, ¿no? ¿Qué es lo cuál era el común denominador de toda la gente? No eran, sí, digamos, los exámenes estandarizados, pero eso no te dice mucho, ¿no? Las calificaciones no te dicen mucho. Yo lo que encontré, digamos, como el común denominador de las personas, es que las personas ya tenían un propósito de vida. Muchos de ellos, o sea, eran personas que tenían un problema identificado y que estaban apasionados por resolver ese problema, ¿no? Y tú veías un poco su historia de vida, y eran personas que habían dedicado los últimos 5, 6, 7 años tratando de resolver ese problema que les apasionaba, ¿no? Podría ser desde temas de drenaje en África, temas de financiamiento en Asia, temas de finanzas en Europa, en México temas de pobreza o de racismo, ¿no? No eran cuates que venían como a ver qué pasa, ¿no? En la escuela, ¿no? Eran personas que ya tenían súper identificado un tema y que le entraban duro ese tema, que ya habían hecho muchísimas cosas para tratar de entender, para tratar de resolver esa problemática, ¿no? Y podría ser un problema tan chiquito como te decía, drenaje en las calles de Chicago, hasta temas grandototes, ¿no? Como el proceso de paz no sé, en el mundo, ¿sabes? Pero era un problema muy identificado. En mi caso en particular, era este tema de política monetaria, ¿no? Un poco mi vida en Banco de México, pues me apasionaban estos temas macroeconómicos. Un poco mi discurso es, estoy apasionado con la política monetaria, quisiera ser el próximo gobernador del Banco de México, necesito tú, Harvard, que me ayudes a dar ese paso en este tema que me apasiona, ¿no? Entonces, creo que ese es el común denominador de Harvard, ¿no? Digamos, las calificaciones son importantes, sí, el inglés, estos exámenes estandarizados, digamos, pero lo más importante creo que es que encuentres ese objetivo, ese problema que te apasiona y demostrar que sí de verdad has sido bastante activo en tratar de profundizar, de resolver ese problema. Creo que eso fue lo que encontré, a gente apasionada tratando de resolver problemas muy concretos, ¿no? Eso creo que fue el común denominador y eso es lo que creo que funciona muy bien y gusta mucho a estas universidades, llámese Harvard o llámese todas estas universidades Ivy League que están en Estados Unidos, ¿no? O cualquier universidad de élite. Chupa, ¿no? Pues ahí le diste un tip muy valioso a quien está interesado. Y a ver, hablamos ya de lo difícil de estar ahí. Ya una vez que recibes no sé, un correo, es una carta, una llamada, ya tienes un paso allá adentro. ¿Qué es lo mejor? O sea, lo vemos como el sueño de muchos, el anhelo, pero ya estando ahí, ¿a qué es lo que le sacas más provecho? Son grandes profesores, son grandes contactos, son grandes patrocinios que vas a obtener, no lo sé. ¿Qué es lo mejor de estudiar en una universidad de este estilo? Yo siempre digo que es como la Disneylandia de los ñoños, ¿no? Estas universidades. Para mí todos los días levantarme era como estar en Disneylandia, ¿no? De entrada porque pues, los campus son muy bonitos, son campus muy viejos además, entonces pues es impresionante, ¿no? Caminar por Harvard y saber que esos edificios pues tienen más, digamos, se construyeron desde antes incluso que Estados Unidos fuera independiente, ¿no? Incluso cuando eran las 13 colonias y así, ¿no? Entonces, saber que la historia de esos edificios
o sea, son edificios de, no sé, 500 años, una cosa así, es impresionante. Lo segundo es saber que en las mismas sillas donde te estás sentando, pues estudiaron estos personajes, ¿no? Que cambiaron la historia del mundo, ¿no? Saber que tú estás tomando clases donde ellos tomaron clases, donde un Obama, donde un Bill Gates, donde todos estos personajes, muchos presidentes de Estados Unidos, de México, ¿no? Es como, o sea, como que te sientes muy chiquito, ¿no? Hay una cosa que se llama el síndrome del impostor, que es justamente sentirte que se equivocaron contigo, ¿no? Que de alguna forma tú no tenías que haber estado ahí, que se equivocaron. Y es muy común sentirlo en estas universidades justamente por todo esto, por la historia, por todo esto que envuelve a la universidad. Entonces, como que de entrada es como estar en Disneylandia, justamente, como que es ver todos los edificios y decir, wow, ¿no? Como tener la boca abierta en todo momento. Digo, pasando ya eso, creo que una de las cosas más bonitas de estudiar en estas universidades también es, pues justamente que tomas clase con personas muy interesantes, desde los profesores, que son profesores que probablemente hayan ganado un premio Nobel, que hayan, digamos, estén como, digamos, empujando la frontera del conocimiento en sus áreas, o sea, gente que domina los temas de una forma, o sea, los mejores, digamos, en el mundo, en temas de economía o lo que sea. Eso creo que es padrísimo. Lo segundo es que tus compañeros, pues también son gente muy valiosa, ¿no? Gente que está haciendo cosas muy importantes en el mundo, ¿no? Gente de África, de Asia, de Europa. Eso también es padrísimo, sentarte y saber que el que está al lado de ti está haciendo el próximo unicornio en Europa, ¿no? O que el cuate que está al lado de ti es secretario de Estado y probablemente en 5 o 10 años va a ser el próximo presidente de Polonia, ¿no? Creo que eso es también muy estimulante, saber que estás rodeándote con personas de las que aprendes sí o sí, ¿no? Como que de repente en otros contextos como que sientes que igual y tú eres el cerebrito del salón. Aquí, digamos, es lo contrario, como que saber que tú eres ser muy humilde, ¿no? Y saber que tienes que aprender o aprendes de muchas cosas, ¿no? Entonces es como estar aprendiendo en todo momento de tus profesores, de tus compañeros. Y lo último que creo que es muy importante, de lo mucho que me gustó, pues son las experiencias, ¿no? Vivir fuera de un país y convivir con estas personas es exponerte a cosas nuevas, ¿no? Que igual y si estás en tu zona de confort en México, probablemente estás muy bien, pero no creces. Yo creo que creces en la medida en que te expones a cosas nuevas, ¿no? En la medida en que te expones a experiencias que te retan personal y profesionalmente. Entonces, cuando te vas a estudiar a un país con los mejores del mundo, en otro idioma, ¿no? Con climas duros como los de Boston, pues de esa forma te estás exponiendo a cosas nuevas, ¿no? Y a cosas retadoras, y en esa medida creces un montón. Entonces son estas experiencias que creo que al final del día también te ayudan a crecer muchísimo, no solamente en términos de conocimiento, sino también en términos personales. Personalmente creces un montón, te desarrollas un montón. Entonces, para mí fueron esas tres cosas, que hubo esta experiencia de wow, en todo momento, saber que estaba en Disneylandia todos los días. Segundo, el encontrarme en todo momento aprendiendo de cualquier persona con la que te topabas en el salón de clases o fuera del salón de clases. Y tercero, saber que de alguna forma estas experiencias no solamente me estaban ayudando a crecer en términos profesionales, pero también personales, ¿no? Retarme todos los días me ayudaba a crecer y a salir de mi zona de confort y en esa medida crecer personalmente. Buenísimos consejos y experiencia. Y ahorita hablabas me imagino estar en Disneylandia, pues no, nunca he tenido la oportunidad de ir, pero esta equivalencia, analogía que usas, 1 año y medio, 2 años, lo que duró tu estadía ya, y regresas, sales de Disneylandia. Imagino que alguien que esté una semana en Disneylandia después ha de ser como difícil regresar a la vida real. Ahora 1 año y medio o el tiempo que hayas estado, pues más complicado. Pero más que hablar de ese sentimiento, porque ya es como, órale, lo que sigue, vuelta a la página, seguir creciendo. Mi pregunta es, la experiencia y todo lo que te llevaste, cuando ya regresas a México, ¿sientes que sí te abre puertas en muchos aspectos profesionales, en relaciones? ¿Hay un antes y un después de decir, viví en Disneylandia académico y profesional 1 año y medio? ¿O pues es lo mismo? ¿Qué pasó después? Yo la verdad me sigo sintiendo en Disneylandia. A la fecha llevo 3 años de haberme graduado de Harvard y me sigo sintiendo en Disneylandia. Yo me acuerdo muy bien
que en la última semana de mi estancia allá, estaba platicando con un mexicano que ya lleva muchos años en México y él también es egresado de Harvard, ya un señor, y me dijo, Giovanni, tu verdadera experiencia de Harvard va a iniciar cuando te gradúes. Y yo no entendía muy bien a qué se refería. Pero sí, justamente una vez que me gradué, regresé a México y era, digamos, estar inmerso en esta comunidad de gente que se había graduado de allá, una comunidad muy activa, que hacían actividades, conocía en eventos de networking nuevas personas que habían estudiado allá, ¿no? Como que me sentía, regresé a Ciudad de México y como que me seguía sintiendo en Harvard, ¿no? Porque había muchos eventos, había muchas personas que me buscaban como para tomar un café y demás, ¿no? Justo ahorita soy el presidente del Club Harvard de México, que es la comunidad de egresados aquí en el país, y justamente fue eso, porque me empecé a meter tanto en estas actividades que eventualmente dije, bueno, pues yo quiero ser el presidente y organizar estas actividades eventualmente, ¿no? Pero antes de pasar de eso, digamos, sí, digamos, como que me sigo sintiendo en este ambiente de Harvard a pesar que ya no estoy allá, ¿no? Sigo recibiendo correos, invitaciones, webinars, me sigo subiendo a webinars con profesores de allá, me sigo sintiendo realmente todavía cobijado por esto. Creo que es, una vez que tomas una decisión de posgrado, es como casarte con alguien, ¿no? Es una decisión de por vida. Y justamente yo voy a los eventos y hay señores de 50, 60, 70 años que se graduaron hace 40 años y siguen, digamos, en este entorno y relacionándose con los recién egresados. Entonces, es una comunidad muy bonita que la verdad, justamente entiendo por qué me decía esta persona que mi experiencia en Harvard iniciaba justamente cuando me graduaba, porque me sigo sintiendo ahí, en Harvard, a pesar de no haber estado, no estar físicamente allá, ¿no? Lo que nos transmites es bien valioso, esa formar comunidades, sentirte parte de algo, compartir con gente que piensa como tú o que ha vivido experiencias. Está increíble esto que nos compartes y qué gusto me da la alegría con la que compartes esta continuidad de Disneylandia. Espero que sea eterna. Y a ver, hemos hablado de cosas muy bonitas y todo pinta maravilloso, pero también, como el nombre del programa lo dice, letras chiquitas, ha de haber alguna letra chiquita detrás, ha de haber algo que no sea tan maravilloso todo como lo pinta, como todo en la vida. Entonces, no sé si hay algún tema que tú puedas identificar desde alguna especie de discriminación que haya existido por la nacionalidad, por el acento, desde algo que digas, a ver, esto es un rato, que el balde de agua fría de realidad, así sucede, y cómo lo sorteaste. Yo la verdad en Estados Unidos no sufrí mucha discriminación. Yo sí creo que en mi vida he sufrido mucha discriminación aquí en México, ¿no? Creo que México es uno de los países con mayores desigualdades, ¿no? Es un país, además, que sufre de mucho racismo, que sufre de muchísimo clasismo, ¿no? Entonces, para mí siempre ha sido complicado, dado mi contexto personal, familiar, siempre ha sido complicado como subir, ¿no? Moverme en esta pirámide social, ¿no? Yo, digamos, soy una persona morenita, soy una persona sin dinero, ¿no? Sin contactos, o era en su momento, ¿no? Entonces, para mí siempre fue complicado, ¿no? Siempre me sentí de alguna forma discriminado, ¿no? Pues, ¿quién eres? Pues Giovanni Amador. Pues Amador no me suena, ¿no? O no sé, con los compañeros, no, pues vamos por unas chas, no, pues no tengo dinero, ¿no? Y entonces, como que me veían medio rarito y así, ¿no? Yo creo que los grandes problemas que he sufrido no fue justamente en Estados Unidos, han sido en México, y yo creo que mi caso no es de los únicos, ¿no? México es de los países, digamos, más con estos problemas sociales que justamente imposibilitan a muchas personas talentosas poder desarrollarse y poder llegar a, pues, digamos, a posiciones importantes en el país, ¿no? Creo que es una cosa que se está combatiendo cada vez más, pero es una cosa en la que falta muchísimo por avanzar. Por ejemplo, una vez me preguntaba una persona, bueno, estábamos haciendo como esto de mi historia de vida y me dijo, mira, qué difícil ha de ser para una persona esto de soñar, ¿no? Por ejemplo, imagínate una persona en la Sierra Negra de Puebla, ¿no? El menor de una familia de 7, o sea, esto, cuando les platicas de estos sueños, pues es casi, o sea, ¿qué tanto pueden soñar, no? Imagínate ser el más chiquito en una familia de la Sierra Negra de Puebla
es complicado, ¿no? Y justamente por este tema de movilidad, creo que hay muchas barreras en México que todavía imposibilitan que muchas personas puedan desarrollar su potencial, ¿no? Tanto económicas como sociales. Y a mí me ha tocado, digamos, picar piedra mucho en esos sentidos. ¿Qué me ha pasado? Que también he tenido suerte, o sea, eso también, ser muy honestos. He tenido la suerte de gente que me ha encontrado en el camino y que me ha apoyado, que sin su apoyo, digamos, esto no es mío, ha sido un trabajo de equipo de muchas personas que me han ayudado a crecer en el camino, ¿no? Personas que han confiado en mí, a pesar de mi contexto personal, a pesar de mi contexto familiar y lo que sea. Han sido personas que han dicho, bueno, no sé quién eres, ¿no? Pero voy a apostar por ti porque sé que eres trabajador, tus calificaciones lo demuestran, tu rendimiento académico, voy a apostar por ti. Son personas que me han dado la oportunidad y son gracias a esas personas que yo he llegado a lo que, a lo que he hecho, ¿no? Lo poco, mucho que he hecho. Ahora esa suerte no es para todos y eso es lo triste, ¿no? Que no muchas personas tienen estas posibilidades y por eso yo me siento afortunado, ¿no? Creo que es una cosa así de echarle muchas ganas, de ser disciplinado, de trabajar, pero también es una cosa de encontrarte con las personas indicadas en el momento indicado que te ayudan a hacer esto. Justamente como me siento, digamos, privilegiado de esto, justamente lo que trato es, pues, tratar de ayudar, ¿no? En la medida de lo posible a la gente que, pues, yo sé que están en condiciones similares, ayudarlos a crecer, ayudarlos. Por ejemplo, me buscan mucho para las solicitudes, ¿no? Para las aplicaciones a universidades. Pues tomo llamada, les escribo, les contesto correos, trato mucho de apoyarlos porque pues, si yo recibí ese apoyo en su momento en mi vida, pues creo que lo que me toca es también ayudar a los demás, ¿no? Eso es algo que he visto mucho en ti, que admiro y siempre te he visto pues, dando justamente estas pláticas desinteresadas, buscando cómo ayudar. Te vi que que has dado pláticas en universidades para motivarlos pues, a las próximas generaciones que pueden estar en tu lugar. ¿Qué le recomiendas justo a todas esas personas que han tenido esta pues suerte, pero también fue suerte no solamente de como, suerte, me gané la lotería, sino suerte de naciste en una familia, no a lo mejor rica, pero nunca te faltó nada, tuviste salud, tuviste techo, ¿cuál crees que sea como el camino de alguien que nos escuche y que diga, oye, yo también pues estoy agradecido con la vida y con el camino y cómo puedo ayudar? Digo, yo creo que cada quien desde sus trincheras, tú lo encontraste, no sé si a través de la academia, si a través de las pláticas, ¿cómo recomendarías? Porque creo que necesitamos muchos mexicanos que se sumen y digan, vale, yo también le entro, yo también tengo desde mi proyecto, desde mis trincheras lo hago, pero tú ¿cómo lo visualizas? Digo, creo que es una decisión muy personal el tema de ayudar. Lo que sí creo es que es una cosa que se multiplica, ¿no? Esta idea de que si prendes una luz, ¿no? Si prendes un fósforo, puedes generar, no sé, un incendio, eso creo que sí aplica a estos casos. Creo que mucho el ejemplo ayuda, ¿no? Cuando conoces una persona, pues justamente que vive para eso, para ayudar, creo que te contagia mucho de eso, ¿no? Entonces, creo que sí es una cosa que nace de una cosa personal, pero a raíz de esta experiencia, por ejemplo, ya incluso personas, yo por ejemplo doy pláticas ayudando a muchas personas a que apliquen a Harvard, ¿no? En mi caso en particular Harvard porque yo estudié ahí, y entonces era una cosa que empezó conmigo, ¿no? Empecé yo solito dando mis videos en YouTube, que si los buscan Mi Camino a Harvard van a encontrar varios videos míos platicando un poco sobre los procesos de aplicación. Y entonces un día se me ocurrió invitar, por ejemplo, yo hablaba sobre la experiencia de cómo aplicar a la escuela de gobierno, que es donde yo estudié, pero de repente me llegó un correo de, oye, ¿cómo le hago para aplicar a la Harvard Business School, que es la escuela de negocios, ¿no? Yo la verdad no tenía claro cómo era el proceso de aplicación. Entonces dije, pues voy a invitar a un amigo que conocí en Harvard para que hable sobre su experiencia de aplicar a la Harvard Business School, él que sí estudió ahí. Entonces lo invité, hicimos un webinar, entonces salió muy bien, ¿no? Entonces dije, bueno, ¿por qué no invito más, ¿no? Para la escuela de salud, para la escuela de educación. Y digamos, fue una cosa muy agradable porque, o sea, me tomaban la invitación, ¿no? O sea, les decía ahí súper motivados y nos conectábamos al YouTube y hacíamos el webinar, ¿no? Y salía muy bien, ¿no? Y entonces ahorita Mi Camino a Harvard, pues es un canal que, no sé, lo han visto 10,000, 20,000 personas, ¿no? En los videos.
recibo todos los días correos de, oye, me gustó mucho tu contenido y demás. Y ahora justamente que estoy en mi responsabilidad de presidente del Club Harvard de México, pues ya incluso los egresados me buscan y me dicen, oye, ¿cuándo vas a hacer el siguiente webinar? Porque a mí me interesa pues contar mi historia de aplicación, ¿no? Y ayudar a más gente, ¿no? Entonces, esta idea de que tú prendes una luz, que fue mi caso, con mi caso personal inicié, y de repente como que creas como un fuego, ¿no? Ya ahorita la gente, egresados de Harvard, me escriben y me dicen, oye, estoy interesado en participar, ¿cuándo vas a hacer el siguiente de ingeniería o de matemáticas o lo que sea, ¿no? Y no solamente de Harvard, ya después me buscan de otras universidades de LinkedIn, es como que me escriba alguien de Princeton o algo de Texas o alguien de Pensilvania. Oye, Giovanni, vi tu canal de mi comunidad, me quiero apuntar para el siguiente. Cuando hagas el siguiente, estoy apuntadísimo, ¿no? Entonces creo que es una cosa también, esto de la bondad, esto de ayudar, esto de lo bueno, creo que también se contagia, ¿no? Si lo malo se contagia, creo que también lo bueno se contagia y es mucho más contagioso que lo malo. Entonces yo te diría eso, ¿no? Creo que es importante que las personas privilegiadas ayuden y también es una cosa de contagiar a los demás, ¿no? Creo que eso es muy importante. Está súper poderoso el mensaje que nos acabas de regalar. Y me gustaría para cerrar, pues justo alguna conclusión, algún mensaje, algo extra que a lo mejor se nos haya pasado o tal cual lo que quieras concluir acerca del episodio. Han sido un montón de consejos. Yo creo que este episodio lo voy a volver a escuchar varias veces a pesar de haber estado acá porque me llevo muchísimo aprendizaje. Pero ¿qué mensaje te gustaría dar de cierre? Yo creo que es importante para estas personas que piensan que las oportunidades de éxito están nada más destinadas para ciertas personas de cierto estatus social, económico. Yo creo que no es así, ¿no? Creo que es mucho más complicado si partes de una posición menos privilegiada tener estas oportunidades. Se vuelve más complicado, pero no se vuelve imposible, ¿no? Entonces, creo que un primer consejo es pensar que es importante ser no realista. O sea, mucha gente te dice, ser realista, ¿no? Ser realista. Si tú juegas con las estadísticas y eres realista, y eres una persona pobre que está en los deciles más bajos de ingresos en México, probablemente el realismo te dice que no vas a llegar, ¿no? Entonces, ¿para qué le intentas? Creo que en ese sentido, el primer consejo para estas personas que creen que igual están en una condición desfavorable es no seas realista, ¿no? Es lo que me ha ayudado, no ser realista. O sea, esas oportunidades también son para ti, ¿no? Y hazle como quieras, ¿no? Y la gente puede decir lo que sea, que digan lo que quieran, pero la primera lección para mí ha sido no ser realista, ¿no? Si juegas con el realismo y las estadísticas te van a decir que probablemente vas a fallar, ¿no? Pero tú probablemente eres ese 1% que lo va a hacer, ¿no? Entonces, yo me quedo mucho con la frase del Chicharito que es, pues no le tengas miedo a intentarlo, ¿no? Este comercial que tiene que hizo hace mucho, justamente, ¿no? O sea, el no ya lo tienes, ¿no? Entonces, pues si lo intentas, pues vas a avanzar, o sea, definitivamente vas a avanzar, ¿no? Y si al final no llegas a Harvard, probablemente ya avanzaste un trayecto bien largo, ¿no? Entonces, creo que es importante intentarlo, no tener miedo, aventarte, sobre todo no ser realista, ¿no? Creo que el realismo no ayuda mucho cuando se trata de avanzar y cuando todas las condiciones están en contra, ¿no? Entonces, creo que eso es lo primero. Lo segundo, creo que ya lo tocaba un poco, que es ser valiente, ¿no? Creo que esto de... ¿Cómo entiendo el ser valiente? Yo, me acuerdo mucho de esta frase de Chespirito, ¿no? Una vez en un comercial, en un programa en Chile, le preguntan, oigan, ¿y quién es su superhéroe favorito, no? Le dices Batman, no es Spider-Man, ¿quién es, no? Y Chespirito contesta, yo creo que es el Chapulín Colorado, mi héroe favorito es el Chapulín Colorado. Y le preguntan, oiga, ya en serio, ¿por qué? Pues, ¿quién es su héroe favorito? Y dice, sí, o sea, yo estoy convencido que mi héroe favorito es el Chapulín Colorado. Y dice, ¿por qué usted cree que el Chapulín Colorado es su héroe favorito? Y le dijo, mira, yo de entrada creo que Superman y que estos hombres todos poderosos no son superhéroes, ¿no? No son héroes, digamos, en la definición misma. Un héroe es una persona que, pues, tiene miedos y a pesar de sus miedos se sobrepone a esos miedos, ¿no? Y se avienta y hace las cosas. Superman y Spider-Man siendo todos poderosos, ¿qué miedos van a tener, no? Ante el mal.
O sea, el Chapulín Colorado es un superhéroe porque es una persona muy humana, que tiene miedos, que tiene limitaciones, que es de carne y hueso, y que a pesar de todas sus limitaciones va y se enfrenta contra los malos, ¿no? Entonces yo creo que eso es la valentía, dice, y creo que es verdad, o sea, la valentía es saber, no es, digamos, ser todopoderoso y saber que todo lo vas a hacer, sino más bien reconocer tus miedos, tus limitaciones, saber que a pesar de eso lo puedes hacer, o sea, te avientas y lo haces porque pues vamos hacia adelante, ¿no? Eso creo que me ha ayudado mucho en la vida, saber que tengo muchas limitaciones, ¿no? Pero saber que a pesar de ello, lo tengo que hacer, ¿no? Y lo voy a hacer. Entonces creo que esa es otra lección, o sea, ser valiente, reconocer tus limitaciones y valentía en el sentido de reconocer tus limitaciones y a pesar de eso hacer las cosas, ¿no? Entonces creo que esas dos lecciones me han ayudado mucho en mi vida, más lo que te decía, lo de la disciplina que es importante. Creo que esas tres cosas pueden ayudar a cualquier persona llegar a Harvard o a llegar a Goldman Sachs o a llegar a ser el presidente de México, ¿no? Creo que esos son algunas cosas que me han ayudado en la vida y creo que a cualquiera le podrían ayudar si se lo proponen, ¿no? Súper valiosos consejos. Yo creo que este episodio es oro. Te agradezco muchísimo, Giovanni. ¿Alguna red social, algún mensaje final que le quieras mandar en cuanto a que te escriban, que te visiten? Ahora sí que lo que quieras aquí comentarle, la gente está ansiosa de saberlo. Sí, no, me pueden buscar en mis redes sociales. Estoy como Giovanni Amador Olvera. En cualquiera, ya sea Facebook, Instagram, en LinkedIn, me pueden buscar con mi nombre. Lo segundo es mi camino a Harvard. Tengo ahí varios videos si están interesados en entender un poco más de los procesos de aplicación a estas universidades. En YouTube pueden tal cual poner mi camino a Harvard y ahí pueden encontrar una serie de videos. Y pues a la orden, en cualquiera de estos sitios me pueden contactar y con mucho gusto estoy para apoyarlos. Te agradezco muchísimo, Giovanni. Te felicito por toda la trayectoria, todo lo que estás haciendo, todo lo que estás ayudando a muchísimos mexicanos. Y ahorita hablabas de motivación. Yo salgo motivado de este episodio con ganas de hacer muchas cosas, porque la verdad es que tu historia es admirable y contagias esa buena vibra y energía. Te felicito. Muchas gracias por acompañarnos a Grandes Letras Chiquitas. Gracias a ti, Manolo. Muchas gracias.